La boda de Jalisco. Entre risas y flores, sirvieron un banquete hecho con los restos del padrino, 1939. El sol de mayo caía sobre Guadalajara como una maldición ardiente, derritiendo el pavimento de las calles angostas del centro histórico. Era 1939, y México todavía sangraba por las heridas de la Revolución, aunque los periódicos insistieran en que la paz había llegado. Pero en Jalisco, todos sabían que la paz era solo una máscara delgada que ocultaba rostros desfigurados por la violencia. Los desaparecidos se contaban por cientos, y las familias aprendieron a llorar en silencio, porque hacer preguntas era firmar tu propia sentencia de muerte. Mariana Flores caminaba por la avenida Juárez con su vestido de novia guardado en una caja de cartón bajo el brazo. Tenía 23 años y ojos del color del café recién molido, pero en ellos habitaba una tristeza antigua, como si hubiera vivido demasiado en muy poco tiempo. Su boda con Roberto Sandoval estaba programada para el sábado siguiente en la parroquia de San Francisco, y todo el barrio hablaba del evento. No porque fuera una boda especialmente lujosa, Mariana era hija de un carpintero y Roberto trabajaba en la fábrica textil, sino porque el padrino sería don Esteban Rojas, el hombre más poderoso y temido de Guadalajara. Don Esteban controlaba todo. Las fábricas, los mercados, la policía, incluso las oraciones que los sacerdotes pronunciaban los domingos. Tenía 52 años, manos gruesas, manchadas con sangre invisible y una sonrisa que helaba la sangre de quien la recibía. Nadie sabía exactamente cuántos hombres habían desaparecido por orden suya, pero todos conocían a alguien que conocía a alguien que nunca regresó a casa. Mariana lo odiaba con cada fibra de su ser, pero no tenía opción. Su padre, don Tomás, había pedido un préstamo a don Esteban años atrás, y la deuda se había multiplicado como una enfermedad. La única forma de saldarla era que don Esteban fuera el padrino de la boda, una forma de reclamar propiedad sobre sus vidas sin decirlo explícitamente. El mercado de San Juan de Dios bullía con voces que se mezclaban en un coro caótico. Vendedores gritaban precios en un español, mezclado con palabras en náhuatl que sobrevivían de generaciones antiguas. Niños descalzos corrían entre los puestos, sus risas resonando entre los arcos coloniales que sostenían el techo del mercado. El olor a cilantro, carne asada y tortillas recién hechas saturaba el aire húmedo, mezclándose con el aroma metálico de la sangre fresca de las carnicerías y el dulzor empalagoso de las frutas tropicales expuestas al calor implacable. Mariana caminaba entre la multitud, sintiendo los ojos de desconocidos sobre ella como insectos arrastrándose por su piel. El vestido que llevaba, un algodón azul claro que su madre había bordado con flores diminutas, se pegaba a su espalda por el sudor. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental, como si caminara contra una corriente invisible que intentaba arrastrarla de vuelta a su casa, lejos de la realidad que la esperaba. Todos la reconocían. En Guadalajara, especialmente en el barrio de San Juan de Dios, todos conocían a todos. Era imposible mantener secretos en un lugar donde las paredes tenían oídos y los vecinos memorizaban cada movimiento, cada visitante, cada cambio en la rutina. La reconocían como la novia de Roberto, la muchacha que se casaría bajo la sombra de don Esteban. Algunos la miraban con lástima mal disimulada, apretando los labios en una línea delgada de compasión impotente. Otros la miraban con desprecio apenas velado, como si ella hubiera elegido voluntariamente vender su alma al diablo y mereciera todo lo que le esperaba. Una mujer mayor, vendedora de especias con dedos teñidos de amarillo por el azafrán, escupió discretamente al suelo cuando Mariana pasó junto a su puesto. El gesto era pequeño, pero deliberado, una maldición silenciosa transmitida a través de una tradición tan vieja como el mercado mismo.
Mariana sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a llorar. No aquí, no donde todos pudieran ver. Llegó al puesto de flores de doña Carmen, una mujer de 60 años, con manos arrugadas como papel quemado y una mirada que había visto demasiado. Carmen había perdido a su hijo mayor durante la Cristiada, cuando los soldados federales arrasaron su pueblo en Jalostotitlán. Encontraron su cuerpo colgado de un árbol de mezquite, con un letrero que decía Cristero clavado en su pecho. Su hijo menor, apenas 19 años, había desaparecido 3 años atrás, después de que don Esteban lo acusara de robar de una de sus fábricas. Su cuerpo nunca apareció, aunque todos sabían que estaba enterrado en algún lugar del rancho maldito en Tlaquepaque. Las dos mujeres se miraron en silencio por un momento, que se extendió como melaza, compartiendo un dolor que no necesitaba palabras. En los ojos de doña Carmen, Mariana vio su propio futuro, una vida de luto interminable, de preguntas sin respuesta, de noches despertando con gritos silenciosos atrapados en la garganta. Las flores para la boda, dijo Mariana con voz apenas audible, como si tuviera miedo de que las palabras, una vez pronunciadas, se volvieran demasiado reales. Doña Carmen asintió lentamente, sus dedos temblando mientras envolvía rosas blancas y claveles rojos en papel periódico amarillento. Cada movimiento era deliberado pero frágil, como si sus manos pudieran romperse con el más mínimo esfuerzo adicional. El titular del periódico decía en letras gruesas y negras: 3 hombres desaparecidos en Tonalá. Autoridades investigan. Pero todos sabían que las autoridades no investigarían nada. Las autoridades eran don Esteban. La policía era don Esteban. El gobierno era don Esteban. Todo en Jalisco llevaba su marca invisible, su firma de sangre. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral a pesar del calor sofocante del mediodía. El mercado de repente parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado vivo para lo que se sentía como su funeral anticipado. «¿Ya sabes lo que estás haciendo, niña?», murmuró Carmen sin levantar la mirada, sus palabras saliendo entre dientes apretados. «Una vez que don Esteban entra en tu familia, nunca se va. Es como invitar a la muerte a sentarse en tu mesa. Es como abrir tu puerta al demonio y pedirle que se ponga cómodo. Él no viene solo, ¿sabes? Trae consigo todo el infierno». «No tengo opción, doña Carmen», respondió Mariana, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por sonar fuerte. «Mi padre, la deuda». «Tu padre es un cobarde», interrumpió la anciana con una amargura que había fermentado durante décadas de pérdida. «Todos los hombres son cobardes cuando se trata de enfrentar a los monstruos. Prefieren sacrificar a sus hijas antes que defenderse. Prefieren vivir de rodillas, arrastrándose como perros, que morir de pie como hombres. Tu padre eligió su deuda. Él podría haber dicho que no desde el principio, podría haber perdido su carpintería, su casa, todo, pero en cambio eligió venderte a ti, y ahora actúa como si fuera una víctima de las circunstancias». Las palabras de Carmen eran crueles pero ciertas, y Mariana lo sabía. Había visto a su padre encogerse cada vez más con los años, haciéndose más pequeño con cada pago atrasado, con cada nueva demanda de don Esteban. Lo había visto perder su dignidad en pequeños trozos, hasta que no quedó nada del hombre fuerte que recordaba de su infancia. «¿Qué hubiera hecho usted?», preguntó Mariana. Una pregunta que realmente no esperaba respuesta. Carmen finalmente levantó la mirada y Mariana vio en sus ojos algo terrible y hermoso al mismo tiempo, furia pura, sin diluir. «Yo habría quemado todo hasta los cimientos», dijo Carmen con voz baja pero firme. «Habría tomado un cuchillo y lo habría clavado en el corazón de don Esteban mientras dormía. Y si me mataban por ello, al menos moriría sabiendo que me llevé a ese monstruo conmigo.
Pero soy una mujer vieja ahora, niña. Ya es demasiado tarde para mí. Pero para ti todavía hay tiempo de elegir. Mariana apretó los labios, sintiendo lágrimas calientes acumularse en sus ojos. Sabía que Carmen tenía razón, pero ¿qué podía hacer? Roberto había prometido que después de la boda encontrarían una forma de alejarse de don Esteban, tal vez mudarse a la Ciudad de México o incluso cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero Mariana sabía que eran fantasías. Don Esteban no dejaba ir a nadie. Esa noche, Roberto llegó a la casa de Mariana cuando el sol ya se había hundido completamente detrás de las montañas, dejando el cielo pintado en tonos violetas y rojos que parecían presagios de sangre. Su rostro estaba más que pálido, estaba ceniciento, como si hubiera visto la muerte de cerca y ella le hubiera susurrado secretos al oído. Las manos le temblaban tan violentamente que tuvo que meterlas en los bolsillos de sus pantalones para ocultarlas. Se sentaron en el pequeño patio trasero, bajo el naranjo que el padre de Mariana había plantado cuando ella nació. Era un árbol fuerte, con ramas gruesas que se extendían como brazos protectores sobre ese espacio que había sido testigo de tantos momentos de la vida de Mariana. Su primer paso, su primera palabra, sus primeras lágrimas cuando su abuela murió. El árbol había estado ahí para todo, silencioso y constante. La luna estaba oculta detrás de nubes densas que se movían lentamente como criaturas gigantes atravesando el cielo nocturno. La oscuridad parecía presionar contra ellos desde todos los ángulos, haciéndose más densa con cada segundo que pasaba, como si la noche misma tuviera peso y masa. Los grillos habían dejado de cantar, lo cual era extraño. Mariana nunca había experimentado un silencio tan absoluto en su patio. Era como si hasta los insectos supieran que algo terrible estaba por ser revelado. Roberto se pasó las manos por el cabello oscuro repetidamente, un tic nervioso que Mariana había aprendido a reconocer como señal de profunda ansiedad. Tiraba de él con tal desesperación que Mariana temía que se arrancara mechones enteros. Su respiración era irregular, entrecortada, como si olvidara cómo respirar y tuviera que recordárselo a sí mismo conscientemente. «Tengo que decirte algo», comenzó Roberto finalmente, su voz quebrándose como vidrio. «Pero tienes que prometerme que no vas a gritar, que no vas a hacer ningún escándalo. Si alguien nos oye, si alguien sospecha que te conté esto». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían lo que pasaba cuando don Esteban descubría que alguien había hablado demasiado. Habían visto los resultados en cuerpos encontrados en barrancos, en familias que desaparecían de la noche a la mañana sin dejar rastro más allá de casas vacías y preguntas sin respuesta. Mariana sintió que su corazón se detenía. Ese momento horrible antes de que las malas noticias sean pronunciadas. Cuando todavía existe la posibilidad de que no sean tan terribles como uno imagina. Conocía esa expresión en el rostro de Roberto. Era la misma expresión que vio en su padre cuando admitió la deuda con don Esteban, cuando las palabras salieron de su boca como vómito, contaminando todo lo que tocaban. «¿Qué hiciste?», susurró ella, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Algunas verdades son tan pesadas que aplastan el alma de quien las carga. Roberto abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sus labios temblaban tanto que las primeras palabras salieron incomprensibles. Se aclaró la garganta violentamente, el sonido áspero rompiendo el silencio antinatural del patio. «Mi hermano, Javier, ¿te acuerdas que desapareció hace 2 meses?» Las palabras salían rápido ahora, como si las hubiera estado reteniendo tanto tiempo que ya no podía controlarlas. Todos dijeron que se había ido a Michoacán a buscar trabajo,
que había conseguido una oportunidad en una fábrica allá, que estaba bien y que pronto escribiría. Pero eso era mentira. Todo era mentira. Yo sabía la verdad desde el principio, pero fui tan cobarde que no dije nada, que dejé que todos creyeran la historia falsa. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Mariana podía ver las lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos, brillando débilmente con la poca luz que llegaba de la casa. Javier había estado robando dinero de la fábrica donde trabajaba. No mucho, 50 pesos aquí, 70 allá. Pensó que nadie lo notaría porque eran cantidades pequeñas, pero era dinero de don Esteban. Y don Esteban nota todo. Tiene contadores que revisan cada centavo, auditores que buscan cualquier discrepancia. Es como un Dios que ve cada pecado, por pequeño que sea. Mariana sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies, como si la tierra misma se hubiera vuelto inestable. «Roberto, ¿qué estás diciendo exactamente?» Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. «Lo llevaron al rancho de don Esteban», continuó Roberto, cada palabra saliendo como si le arrancaran los dientes. «Ese lugar en las afueras de Tlaquepaque, que todos conocen pero del que nadie habla. Ya sabes a cuál me refiero. El que tiene los muros altos, con vidrios rotos e incrustados en la parte superior. El que tiene guardias armados en la entrada las 24 horas. El lugar donde la gente entra pero nunca sale». Mariana conocía el lugar. Todo el mundo en Guadalajara lo conocía, aunque nadie lo mencionaba por su nombre. Era un secreto a voces, una verdad compartida en susurros que nunca se convertían en acusaciones formales. Madres advertían a sus hijos que se portaran bien o acabarían en ese lugar. Esposas rezaban para que sus maridos nunca fueran convocados allá. Era el corazón oscuro de todo lo que don Esteban representaba. Javier me envió una nota antes de que desapareciera completamente. Roberto sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo, tan arrugado y manchado que apenas era legible. La envió con un niño de la calle que trabajaba en el rancho llevando agua. Le pagó 2 pesos que había escondido en su zapato. El niño se arriesgó a ser descubierto para entregarme esto. Le pasó el papel a Mariana con manos que temblaban tanto que el papel crujía. Ella lo desdobló cuidadosamente bajo la tenue luz que se filtraba desde la ventana de la cocina. La escritura era de Javier, pero apenas reconocible. Las letras estaban torcidas. Algunas palabras garabateadas con tanta urgencia que se mezclaban unas con otras. Había manchas oscuras en el papel que Mariana no quería pensar qué podrían ser. «Roberto, hermano querido, si estás leyendo esto significa que Miguel logró salir. Me tienen en el sótano del rancho. Son 5 hombres. Me dan de comer una vez al día, agua cada 2 días. Me preguntan nombres de otros que robaron. No sé nombres, les digo que trabajé solo, no me creen. Cada día me hacen cosas, no puedo escribir qué cosas. Duele demasiado recordar, duele más que el dolor mismo. Por favor, ayúdame, Roberto. Sé que papá te dijo que me olvidaras, que fingir que estoy muerto es más seguro. Pero, hermano, prefiero estar realmente muerto que seguir aquí. Te lo ruego, si me amas termina con esto, con cualquier forma. Tu hermano Javier». Mariana leyó la nota 3 veces, cada lectura haciendo que las palabras se volvieran más reales y más imposibles de aceptar. Sus dedos dejaron huellas de sudor en el papel manchado. «¿Cuándo recibiste esto?», preguntó con voz temblorosa. «Hace 2 meses, 3 días después de que se lo llevaran. El niño que la entregó me dijo que Javier estaba muy delgado, que tenía moretones por todo el cuerpo, que le faltaban 2 dientes. Me dijo que todos los días oía gritos viniendo del sótano, no solo de Javier, sino de otros también.
Dijo que una vez vio cómo sacaban un cuerpo envuelto en lona manchada de sangre y lo cargaban en una camioneta. Nadie preguntó quién era, nadie dijo nada, solo lo cargaron y se lo llevaron. Roberto se limpió la cara con el dorso de la mano, manchándola con lágrimas y sudor. Y yo no hice nada. Tenía la nota en mi mano. Tenía la prueba. Sabía exactamente dónde estaba mi hermano. Sabía que me estaba rogando que lo ayudara. Y tuve miedo. Maldito cobarde que soy, tuve miedo. Pensé que si intentaba algo, si iba a la policía o si organizaba un rescate, don Esteban me mataría a mí también. Mataría a mi madre, mataría a mi padre, mataría a mi hermana pequeña, y Javier seguiría muriendo de todas formas en ese sótano. Se cubrió el rostro con ambas manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos que eran más desgarradores que cualquier grito. Así que no hice nada, continuó entre sollozos. Le dije a mi familia que Javier estaba en Michoacán. Les dije que me había enviado una carta diciendo que estaba bien, que había encontrado trabajo, que nos escribiría pronto con su nueva dirección. Les mentí todos los días, cada vez que preguntaban por él. Y cada noche me iba a dormir sabiendo que mi hermano estaba siendo torturado a solo 10 kilómetros de donde yo dormía cómodamente en mi cama. Mariana no sabía qué decir. ¿Qué podía decirse ante semejante confesión? ¿Cómo podía juzgar a Roberto cuando ella misma no tenía idea de qué habría hecho en su lugar? El miedo era un veneno que paraliza, que convierte a las personas en estatuas de sal incapaces de moverse incluso cuando el fuego cae del cielo. Javier desapareció hace 2 meses, continuó Roberto, su voz adquiriendo un tono mecánico, como si estuviera recitando hechos en lugar de describir el destino horrible de su hermano. 2 meses completos. Y don Esteban nunca mencionó nada durante todo ese tiempo. Actuó como si nada hubiera pasado, como si Javier nunca hubiera existido. Cuando me lo encontraba en la calle, me saludaba normalmente. Roberto, muchacho, ¿cómo está tu familia? Como si no supiera perfectamente que tenía a mi hermano pudriéndose en su sótano. Roberto levantó la mirada hacia Mariana, sus ojos rojos e hinchados reflejando una culpa que nunca podría ser lavada. Pero hace 3 días, cuando fui a su hacienda para discutir los detalles finales de la boda, me dijo algo que me heló la sangre hasta los huesos. Me hizo sentar en su biblioteca, ese cuarto lleno de libros que nunca ha leído, pero que colecciona para parecer culto. Me sirvió un vaso de tequila, el mejor tequila, me dijo, reservado solo para ocasiones especiales, y luego se sentó frente a mí y sonrió de esa forma suya, esa sonrisa que no llega a los ojos. ¿Qué te dijo? Dijo, Roberto, mi muchacho, esta va a ser una boda que nadie olvidará. El banquete será extraordinario. He conseguido carne de la mejor calidad, una que tiene historia familiar. Y luego se rió. Se rió de una forma que me hizo entender que estaba hablando de Javier. Mariana se llevó una mano a la boca, sintiendo bilis subir por su garganta. No podía ser cierto, no podía ser posible, pero en el fondo de su alma sabía que don Esteban era capaz de eso y de cosas mucho peores. «Tenemos que cancelar la boda», dijo ella con firmeza aunque su cuerpo temblaba. «No podemos seguir con esto, es una monstruosidad. Si cancelamos, don Esteban nos matará a todos», respondió Roberto con desesperación. «A ti, a mí, a tu padre, a tu madre. No dejará a nadie vivo. Dice que la boda es su forma de demostrar que él controla todo en esta ciudad, incluso nuestras celebraciones más sagradas». Mariana se puso de pie, caminando en círculos bajo el naranjo. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, buscando una salida que sabía que no existía. Estaban atrapados en una telaraña tejida por un monstruo, y cada movimiento que hicieran solo los enredaría más. «Tiene que haber algo que podamos hacer», murmuró ella. «Ir a la policía,
Hablar con el sacerdote, con alguien. La policía trabaja para don Esteban, interrumpió Roberto amargamente. El sacerdote recibe donaciones de don Esteban. No hay nadie en esta ciudad que no esté en su bolsillo o que no le tema. Somos esclavos, Mariana. Todos somos esclavos y fingimos ser libres. Los días previos a la boda transcurrieron como una pesadilla de la que Mariana no podía despertar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier Sandoval, el hermano de Roberto, a quien apenas había conocido, siendo torturado en ese rancho del que todos hablaban en susurros. Imaginaba sus gritos, su dolor, su desesperación final, y luego imaginaba su carne siendo preparada, cocinada, servida en platos elegantes, mientras la gente reía y bebía. El jueves por la tarde, 2 días antes de la boda, Mariana recibió una visita inesperada. Doña Soledad Ramírez, una mujer de 40 años con rostro severo y ojos negros como el carbón, apareció en su puerta. Soledad era conocida en el barrio como la viuda, aunque nadie sabía exactamente de quién era viuda. Se rumoreaba que tenía conexiones con grupos revolucionarios que todavía operaban en las sombras, organizaciones que luchaban contra hombres como don Esteban. «Necesito hablar contigo», dijo Soledad sin preámbulos. A solas. Se sentaron en el mismo patio donde Roberto había confesado la verdad. Soledad sacó una cajetilla de cigarrillos y ofreció uno a Mariana, quien lo rechazó. La mujer encendió el suyo y exhaló una columna de humo que se disolvió en el aire de la tarde. «Sé lo que don Esteban está planeando para tu boda», comenzó Soledad. «Y sé lo que le hizo al hermano de Roberto. No soy la única que lo sabe. Hay otros que estamos cansados de vivir bajo su bota. Hay otros que recordamos lo que significa ser libres». Mariana sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, aunque trató de no dejarse llevar. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que podemos detenerlo, pero necesitamos tu ayuda. Don Esteban va a estar vulnerable durante la boda, rodeado de gente, con la guardia baja porque se cree intocable. Es el momento perfecto». «¿Momento perfecto para qué?» Soledad la miró directamente a los ojos, y Mariana vio en ellos algo que la asustó y la inspiró al mismo tiempo, determinación absoluta. Para matarlo. Mariana sintió que el mundo se detenía. La brisa dejó de soplar, los pájaros dejaron de cantar, incluso su corazón pareció suspender sus latidos por un instante eterno. «Estás loca», susurró finalmente. «Es imposible, tiene hombres armados por todas partes. Nos matarían a todos antes de que pudiéramos acercarnos a él». «No, si lo hacemos correctamente», respondió Soledad con calma. «No si usamos el elemento sorpresa. Don Esteban va a probar el banquete primero, como siempre hace. Es su forma de humillar a la gente, demostrar que tiene el control hasta sobre lo que comen. Podemos usar eso. ¿Envenenarlo? Algo así. Pero necesito que me digas exactamente cómo va a ser la ceremonia, quién va a servir la comida, cuándo va a llegar don Esteban. Cada detalle es importante». Mariana se quedó en silencio por un largo momento. Sabía que lo que Soledad proponía era peligroso, probablemente suicida, pero también sabía que no podía vivir el resto de su vida sabiendo que había comido del cuerpo de Javier Sandoval, que había participado en esa monstruosidad sin hacer nada. Si iba a morir, al menos moriría luchando. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó Mariana. Soledad se levantó la manga izquierda de su blusa, revelando una cicatriz profunda que iba desde el codo hasta la muñeca. «Don Esteban mató a mi esposo hace 5 años. Lo torturó durante 3 días en ese rancho maldito antes de finalmente acabar con él. Me enviaron su cuerpo en pedazos, un dedo cada día durante una semana.
como advertencia porque mi esposo había tratado de organizar a los trabajadores de la fábrica. Esta cicatriz me la hice yo misma el día que decidí que no viviría más con miedo. He estado esperando el momento correcto para vengarme. Tu boda es ese momento. Mariana sintió lágrimas rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia contra don Esteban, contra su padre por ser cobarde, contra Roberto por no haber salvado a su hermano, contra un mundo donde los monstruos reinaban y las personas buenas morían en silencio. «Dime qué necesitas que haga», dijo finalmente. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos y conspiraciones secretas. Mariana le contó todo a Roberto, quien primero se negó rotundamente, luego lloró y finalmente aceptó que no había otra opción. O morían intentando matar a don Esteban, o vivían como cobardes el resto de sus vidas. Soledad trajo a otros 3 hombres y 2 mujeres que habían perdido familiares por culpa de don Esteban. Cada uno tenía su propia historia de horror, su propia razón para arriesgar todo. El plan era simple, pero requería coordinación perfecta. Don Esteban llegaría a la boda con sus guardaespaldas, pero como era el padrino, se esperaba que se sentara en la mesa principal con los novios y sus familias. Durante el banquete, don Esteban probaría la comida primero. Era su ritual, su forma de demostrar poder. Soledad había conseguido un veneno especial, uno que tardaba exactamente 30 minutos en hacer efecto, pero que era completamente indetectable en el sabor. Mariana tendría que asegurarse de que don Esteban comiera de ese plato específico. La mañana del sábado amaneció con un cielo despejado y azul, como si el universo mismo se burlara de la tragedia que estaba por desarrollarse. La parroquia de San Francisco estaba decorada con flores blancas y listones dorados. Los bancos se llenaron de invitados, muchos de los cuales habían venido más por miedo que por celebración. Todos sabían quién era el padrino, y todos sabían que rechazar una invitación era equivalente a firmar una sentencia de muerte. Mariana se vistió en la sacristía de la iglesia, sus manos temblando mientras su madre le abrochaba el vestido blanco. María Elena, su madre, era una mujer pequeña y callada que había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer preguntas. Pero mientras peinaba el cabello oscuro de su hija, se inclinó y susurró en su oído: «Sé lo que vas a hacer. Tu padre no lo sabe, pero yo sí. He visto esa mirada antes, en los ojos de las mujeres durante la Revolución. Es la mirada de alguien que ha decidido que prefiere morir de pie que vivir de rodillas». Mariana se giró bruscamente para mirar a su madre. «¿Cómo? Porque yo tuve esa misma mirada una vez», respondió María Elena con voz quebrada. «Hace 25 años, cuando los federales quemaron mi pueblo, maté a 2 soldados con mis propias manos antes de que me capturaran. Me violaron, me torturaron, y cuando me dejaron por muerta, algo dentro de mí murió de verdad. Me volví cobarde. Mariana, me volví como tu padre, pero tú no tienes que serlo. Haz lo que tengas que hacer». Las 2 mujeres se abrazaron en silencio, compartiendo un momento de comprensión que trascendía las palabras. Luego, María Elena terminó de arreglar el velo de Mariana y salió de la sacristía sin mirar atrás. La ceremonia comenzó con el sonido del órgano llenando la iglesia. Mariana caminó por el pasillo del brazo de su padre, quien lucía incómodo en su traje prestado. Don Tomás evitaba la mirada de su hija, incapaz de enfrentar la culpa que lo consumía. Roberto esperaba en el altar, pálido como un cadáver, con los ojos fijos en Mariana, como si ella fuera la única cosa real en un mundo de pesadillas. Y allí, en el primer banco a la derecha, estaba don Esteban Rojas. Vestía un traje negro impecable, con un pañuelo rojo en el bolsillo del pecho. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con gomina, y su sonrisa era amplia y confiada. A su lado estaban sus 2 guardaespaldas principales,
Héctor y Ramiro, hombres enormes con cicatrices en los rostros y pistolas visibles bajo sus chaquetas. Don Esteban observó a Mariana caminar por el pasillo con una mirada que la hizo sentir desnuda y vulnerable, como si pudiera ver directamente en su alma y supiera exactamente lo que estaba planeando. Pero no podía saberlo. Era imposible. El padre Ignacio, un sacerdote de 60 años, con voz temblorosa y manos artríticas, condujo la ceremonia con la velocidad de alguien que quería terminar lo más rápido posible. Las palabras tradicionales sonaban huecas en ese espacio, como si incluso Dios hubiera decidido abandonar ese lugar. Cuando llegó el momento de los votos, Mariana tuvo que obligarse a pronunciar las palabras, cada una de ellas sintiendo como vidrio roto en su garganta. «Acepto», dijo finalmente, y el sonido de esas dos palabras resonó en la iglesia como una sentencia de muerte. La recepción se llevó a cabo en el patio de la Casa de los Flores, un espacio modesto que había sido transformado con decoraciones prestadas y luces de colores colgadas entre los árboles. Habían montado mesas largas con manteles blancos, y en el centro de cada una había un arreglo de flores que ocultaba mal su marchitez. La banda de mariachis que don Esteban había insistido en contratar tocaba ruidosamente en una esquina, sus trompetas desafinadas añadiendo una cualidad surrealista a la escena. Don Esteban se sentó en la mesa principal, entre Mariana y Roberto, su presencia dominando el espacio como un tumor maligno. Bebía tequila directamente de la botella y contaba historias que nadie se atrevía a no encontrar graciosas. Sus guardaespaldas estaban posicionados estratégicamente alrededor del patio, observando a todos con ojos entrenados para detectar amenazas. La comida comenzó a servirse. Los meseros, todos ellos conocidos del barrio que habían sido contratados para el evento, traían bandejas de arroz, frijoles, tortillas recién hechas, y luego llegó el plato principal, carnitas elaboradas con carne especial que don Esteban había proporcionado personalmente. El aroma era rico y especiado, y en circunstancias normales habría sido apetitoso. Pero Mariana sentía náuseas solo de mirar los platos. «¡Un brindis!», gritó don Esteban levantando su vaso, «por los novios, por el amor y por la lealtad, que es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Quien traiciona la lealtad, traiciona todo». Todos los invitados levantaron sus vasos nerviosamente y bebieron. Mariana vio a Soledad entre la multitud, sirviendo comida en una de las mesas traseras. La mujer le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era la señal. El plato envenenado estaba listo. Miguel, uno de los meseros y parte del grupo de Soledad, se acercó a la mesa principal, cargando una bandeja especial. En ella había un plato de carnitas que parecía idéntico a todos los demás, excepto por una pequeña marca en el borde del plato, una minúscula flor tallada que solo alguien que supiera qué buscar podría notar. «Don Esteban», dijo Miguel con voz respetuosa, «este plato es especial, preparado específicamente para usted como padrino. Es un honor de parte de la familia Flores y Sandoval». Don Esteban miró el plato y luego a Miguel, con ojos entrecerrados. Por un momento horrible, Mariana pensó que había descubierto el engaño, pero luego don Esteban sonrió ampliamente. «Así se hace. Respeto y reconocimiento. Esto es lo que espero de ustedes». Tomó su tenedor y comenzó a comer con gusto, metiendo grandes bocados de carne en su boca. Mariana observaba cada movimiento, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. 30 minutos. Eso era todo lo que tenían que esperar. 30 minutos, y don Esteban estaría muerto, y tal vez, solo tal vez, Guadalajara podría respirar nuevamente.
Pero entonces sucedió algo que nadie había anticipado. Don Esteban, después de probar el tercer bocado, se detuvo abruptamente. Dejó el tenedor sobre la mesa con un ruido metálico que cortó todas las conversaciones. El silencio se extendió por el patio como una ola fría. Mariana sintió que su sangre se congelaba. «Este sabor», murmuró don Esteban, su voz extrañamente suave. «Es interesante, muy particular». Héctor, su guardaespaldas principal, se acercó inmediatamente. «¿Algún problema, jefe?» Don Esteban no respondió. En cambio, miró directamente a Mariana con una expresión que era imposible de descifrar. Luego su mirada se deslizó hacia Roberto, luego hacia Miguel, que todavía estaba de pie cerca de la mesa, y finalmente hacia Soledad en el fondo. «Traigan a la cocinera», ordenó don Esteban. Ahora, 2 de sus hombres desaparecieron en la casa y regresaron arrastrando a Lucía Mora, la mujer que había sido contratada para preparar la comida. Lucía era una mujer de 50 años, madre de 5 hijos, que había aceptado participar en el plan porque don Esteban había matado a su esposo años atrás. Ahora, mientras era arrastrada frente a don Esteban, su rostro estaba pálido de terror. «¿Tú preparaste esta comida?», preguntó don Esteban, su voz peligrosamente calmada. «Sí, don Esteban», tartamudeó Lucía. «La preparé exactamente como usted indicó, con la carne que usted proporcionó». «Come un bocado», interrumpió don Esteban, señalando su plato. «Ahora». Lucía miró el plato y luego a don Esteban, y en sus ojos Mariana vio la comprensión terrible de que todo había salido mal. La mujer sabía que ese plato estaba envenenado. Si lo comía, moriría en 30 minutos, pero si se negaba, don Esteban la mataría inmediatamente. «Yo no tengo hambre, don Esteban», murmuró Lucía. «No te estoy preguntando si tienes hambre», respondió don Esteban, sacando una pistola de su chaqueta y apuntándola directamente a la cabeza de Lucía. «Te estoy ordenando que comas». El patio estaba completamente silencioso ahora. Incluso los mariachis habían dejado de tocar. Todos observaban la escena con horror, paralizados por el miedo. Mariana quería gritar, quería hacer algo, pero su cuerpo no le respondía. Lucía tomó el tenedor con manos temblorosas y llevó un pequeño bocado de carne a su boca. Masticó lentamente, tragó, y luego comenzó a llorar en silencio. Don Esteban observó esto con una expresión de satisfacción cruel. Luego se volvió hacia la multitud reunida, su pistola todavía en mano. «¿Saben qué es lo que más me divierte de ustedes, gente de Guadalajara?», dijo con voz alta y clara. «Es que piensan que son inteligentes, piensan que pueden conspirar contra mí, que pueden planear mi muerte y que yo no me voy a dar cuenta. Pero yo siempre me doy cuenta, siempre». Se volvió hacia Mariana y Roberto, y en ese momento Mariana supo que todo había terminado, no solo el plan, sino sus vidas. Sabía desde hace días que algo se estaba cocinando. Continuó don Esteban. «Miguel, aquí presente, es un traidor, igual que Soledad Ramírez allá atrás, igual que media docena de otros. Pero los dejé seguir adelante porque quería ver hasta dónde llegarían. Quería darles esperanza antes de quitársela». Se acercó a Mariana, su rostro tan cerca del de ella que podía oler el tequila en su aliento. «Y tú, mi querida ahijada, eres la más estúpida de todos. ¿De verdad pensaste que podrías matarme en tu propia boda? ¿Que podría comer veneno y no darme cuenta?» «¿Cómo?», susurró Mariana. «Porque cambié los platos, estúpida», respondió don Esteban con una risa seca. «Hace 20 minutos, mientras todos estaban distraídos con la ceremonia. El plato envenenado que acabas de ver a Lucía probar era en realidad uno de los platos normales. El plato real, el que Miguel trajo específicamente para mí, ya está en el estómago de alguien más».
Mariana sintió que su corazón se detenía. Miró a su alrededor desesperadamente, tratando de entender. Y entonces vio a su padre, don Tomás, en una mesa lateral. Su padre la miraba con ojos vidriosos, confundidos. Tenía manchas de comida en su camisa y su plato estaba vacío. «No», susurró Mariana. «Por favor, no, no, sí», dijo don Esteban con satisfacción. «Tu querido padre, tan desesperado por complacerme, tan ansioso por demostrar su lealtad, comió el plato envenenado hace exactamente 25 minutos. En unos 5 minutos más comenzará a convulsionar. En 10 minutos estará muerto». Mariana corrió hacia su padre, cayendo de rodillas frente a él. Don Tomás la miraba sin comprender, su rostro comenzando a ponerse pálido y sudoroso. «Papá, papá, mírame», sollozaba Mariana. lo siento mucho». «¿Qué está pasando?», murmuró don Tomás con voz débil. «No me siento bien». María Elena, la madre de Mariana, apareció junto a ellos, su rostro descompuesto por el horror. Tomó a su esposo en sus brazos mientras las primeras convulsiones comenzaban. Don Tomás se retorcía, su cuerpo sacudiéndose violentamente, espuma saliendo de su boca. Sus ojos, fijos en Mariana, estaban llenos de confusión y miedo. «Esto es lo que pasa cuando se conspira contra mí», dijo don Esteban, caminando lentamente alrededor del patio, mientras todos observaban horrorizados. «Esto es lo que pasa cuando olvidan quién controla esta ciudad. Yo soy la ley aquí. Yo soy Dios aquí. Y cualquiera que piense diferente terminará como este pobre tonto». Don Tomás dio un último grito ahogado y luego se quedó quieto en los brazos de su esposa. María Elena no lloraba. Se quedó allí, sosteniendo el cuerpo sin vida de su esposo, con una expresión en el rostro que Mariana nunca olvidaría: odio puro, destilado, absoluto. Don Esteban se giró hacia sus guardaespaldas. «Llévense a todos los conspiradores. Ya saben qué hacer con ellos». Los hombres de don Esteban se movieron con eficiencia brutal, capturando a Miguel, Soledad, Lucía y otros 3 que habían participado en el plan. Los arrastraron fuera del patio mientras gritaban y suplicaban misericordia que nunca llegaría. Mariana sabía lo que les esperaba: el rancho en Tlaquepaque, la tortura, el olvido. Don Esteban se volvió finalmente hacia Mariana y Roberto, quienes permanecían paralizados en sus asientos. «En cuanto a ustedes dos», dijo con una sonrisa que revelaba dientes amarillentos, «no los voy a matar. Eso sería demasiado fácil. En cambio, van a vivir con lo que hicieron. Mariana, mataste a tu propio padre. Roberto, fracasaste en vengar a tu hermano. Y ahora van a seguir con esta boda. Van a seguir con sus vidas, y cada vez que se miren el uno al otro, recordarán este momento». Se inclinó cerca de ellos, su voz bajando a un susurro venenoso. «Y si alguna vez, en cualquier momento de sus vidas, intentan algo contra mí nuevamente, no serán solo ustedes quienes mueran, será cada miembro de sus familias, cada amigo, cada conocido. Los haré desaparecer uno por uno, y haré que vean cada muerte antes de finalmente acabar con ustedes. ¿Entendido?». Mariana no podía hablar. Solo asintió, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Don Esteban se enderezó y chasqueó los dedos. «Que continúe la fiesta. Sigan comiendo, sigan bebiendo. Esta es una celebración después de todo». Los mariachis, aterrorizados, comenzaron a tocar nuevamente. Los invitados, en estado de shock, fingieron comer y beber, mientras el cuerpo de don Tomás era llevado fuera del patio. La fiesta continuó como una grotesca parodia de celebración, con todos conscientes de que estaban participando en una pesadilla de la cual no había escape.
Las semanas que siguieron a la boda fueron las más oscuras en la vida de Mariana. Su madre se había encerrado en su habitación y se negaba a hablar con nadie. Roberto y ella vivían en un pequeño apartamento que don Esteban les había regalado, pero que en realidad era una jaula dorada donde podía vigilarlos constantemente. Cada noche, Mariana soñaba con su padre muriendo en sus brazos, sus ojos acusatorios clavados en ella. Las noticias sobre los conspiradores llegaban en fragmentos. Lucía Mora había sido encontrada muerta en un callejón, su cuerpo mostrado como advertencia. Miguel había desaparecido por completo y se rumoreaba que lo habían llevado al rancho. Soledad Ramírez había resistido más tiempo, pero eventualmente también desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Guadalajara seguía funcionando como siempre, indiferente al sufrimiento. Las fábricas seguían operando, los mercados seguían vendiendo, la gente seguía con sus vidas. Pero había un silencio nuevo en la ciudad, un silencio más profundo que antes. La gente había aprendido que incluso pensar en resistir a don Esteban era inútil. Él lo sabía todo, lo controlaba todo, era omnipresente como Dios, pero infinitamente más cruel. 2 meses después de la boda, Mariana recibió una invitación. Era una nota escrita a mano por don Esteban, invitándola a un banquete especial en su hacienda. La nota decía: «Es hora de que aprendas la verdad completa sobre tu boda. Ven sola, no es una solicitud». Mariana sabía que no tenía opción. Le dijo a Roberto que la esperara en casa y tomó el autobús hacia las afueras de Tlaquepaque, donde la hacienda de don Esteban se alzaba como un castillo medieval en medio del paisaje árido. Los guardias en la entrada la reconocieron y la dejaron pasar sin preguntas. La llevaron a un comedor opulento donde don Esteban la esperaba sentado en la cabecera de una mesa larga. Frente a él había un solo plato cubierto con una tapa de plata. «Mariana, querida ahijada», dijo don Esteban con falsa calidez, «me alegra que hayas venido. Siéntate». Mariana se sentó en el extremo opuesto de la mesa, manteniendo la mayor distancia posible de él. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó con voz tensa. Don Esteban se reclinó en su silla, encendiendo un cigarro grueso. «Porque hay algo que necesitas saber, algo que hará que todo tenga más sentido. ¿Recuerdas lo que te dije en la boda? Sobre el plato envenenado. Dijiste que mi padre lo comió por accidente. Mentí». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué? Tu padre no comió el plato envenenado por accidente», explicó don Esteban con una sonrisa escalofriante. «Lo comió porque yo le ordené que lo hiciera. Le dije exactamente cuál plato era y que contenía veneno. ¿Y sabes qué hizo tu querido padre, tu cobarde padre? Lo comió de todas formas». «Estás mintiendo», susurró Mariana, aunque en su corazón sabía que era verdad. Le dije: «Tomás, tu hija intentó envenenarme. Ese plato tiene veneno. Si eres leal, cómelo tú en mi lugar y probarás que tu familia todavía me sirve». Y él lo hizo sin dudarlo. Eligió morir antes que enfrentarme. Esa es la clase de hombre que era tu padre. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo dolor, sino algo más profundo, más destructivo. Era la comprensión de que nunca había habido esperanza, nunca había habido libertad, solo diferentes formas de esclavitud. Don Esteban levantó la tapa de plata del plato frente a él. Debajo había una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Mariana tuvo que entrecerrar los ojos para ver qué era, y cuando lo hizo, sintió que su alma se congelaba. Era una fotografía de su padre, joven, quizás de 25 años. Estaba de pie junto a don Esteban, quien era apenas unos años mayor, ambos sonriendo con rifles en las manos. Detrás de ellos había cuerpos, docenas de cuerpos apilados. «Esta foto es de 1915, durante la Revolución», explicó don Esteban. «Tu padre y yo éramos soldados juntos. No solo soldados, Mariana. Éramos hermanos en la violencia,
Tu padre mató a más gente de la que yo podría contar. Violó mujeres, quemó pueblos, torturó prisioneros. Y lo disfrutaba. Oh, cómo lo disfrutaba. No. Mariana negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Cuando terminó la revolución, tu padre quiso olvidar quién había sido. Quería fingir que era un hombre bueno, un carpintero honesto. Pero yo nunca olvidé, y por eso tenía control sobre él, Mariana. No solo por la deuda de dinero. Tenía control porque conocía sus secretos, conocía su verdadero rostro. Y él sabía que si alguna vez lo desafiaba, yo revelaría la verdad sobre quién era realmente. Don Esteban se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta pararse detrás de Mariana. El banquete de tu boda, esa carne especial que serví, no era Javier Sandoval. Javier está vivo, trabajando en una de mis fábricas en Monterrey. Todo eso fue un cuento, una forma de presionarlos, de ver qué harían. La carne era solo cerdo común, pero ustedes creyeron la historia porque querían creer que yo era el único monstruo. Les hacía más fácil verse a sí mismos como víctimas inocentes. Mariana no podía moverse, no podía respirar. Todo había sido una mentira, todo. La verdad, querida Mariana, continuó don Esteban, su aliento caliente en su oído, es que no hay héroes en esta historia. Tu padre era un monstruo, yo soy un monstruo, y ahora tú también eres un monstruo, porque mataste a tu propio padre por una causa que ni siquiera era real. Bienvenida a Jalisco, bienvenida a México. Este es el país que construimos, donde todos estamos manchados de sangre y todos fingimos ser mejores de lo que somos. Mariana finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro roto. ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste aquí para decirme esto? Don Esteban regresó a su asiento y la miró con una expresión que casi parecía paternal. Porque quiero que entiendas algo fundamental sobre la libertad que tanto anhelas. La libertad es una ilusión, Mariana. Siempre has sido esclava. Esclava de tu padre, esclava de tus circunstancias, esclava de tus propios ideales ingenuos. Yo no te quité la libertad. Nunca la tuviste para empezar. Pero algún día alguien te matará, dijo Mariana con una convicción tranquila. Tal vez no sea yo, tal vez no sea nadie que conozcamos, pero eventualmente alguien lo hará, porque monstruos como tú no pueden vivir para siempre. Don Esteban sonrió y por primera vez Mariana vio algo genuino en esa sonrisa. Tristeza. Tienes razón. Alguien me matará eventualmente. Probablemente uno de mis propios hombres. Alguien a quien le he dado todo. Alguien en quien confío. Así funciona siempre. Pero cuando yo muera, solo seré reemplazado por otro monstruo. Y luego otro, y otro más. Porque el problema no soy yo, Mariana. El problema es que este país necesita monstruos. Los monstruos nos dan a alguien a quien culpar por nuestros propios fracasos. Nos permiten sentirnos virtuosos en comparación. Sin monstruos, la gente tendría que enfrentar la verdad, que todos somos cómplices de este infierno que hemos creado. Mariana se puso de pie, sus piernas temblorosas pero determinadas a sostenerla. «Me voy», anunció. «Por supuesto, eres libre de irte cuando quieras», respondió don Esteban, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. «Siempre has sido libre, Mariana. Esa es la broma cruel». Mariana caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. «Te equivocas en algo», dijo. «Puede que yo sea un monstruo ahora, puede que todos lo seamos, pero eso no significa que tengamos que seguir siéndolo. La libertad no es algo que te dan, es algo que tomas, incluso si cuesta todo lo que tienes. Y algún día, aunque yo no viva para verlo, este país será libre de gente como tú». Don Esteban rió, pero no fue una risa de triunfo, fue una risa amarga, casi melancólica. «Espero que tengas razón, muchacha. De verdad lo espero.
Mariana salió de la hacienda y caminó bajo el sol abrasador de Jalisco, hacia un futuro incierto. Su vida estaba destruida, su alma estaba rota, pero algo ardía dentro de ella ahora, algo que don Esteban no había podido extinguir con toda su crueldad. Esperanza. No la esperanza ingenua de que las cosas mejorarían fácilmente, sino la esperanza firme y dura de que el sufrimiento no era el final de la historia. Los años pasaron. Roberto y Mariana nunca tuvieron hijos. Se negaban a traer nueva vida a un mundo gobernado por hombres como don Esteban. Pero trabajaron en silencio, documentando cada crimen, cada desaparición, cada atrocidad cometida por don Esteban y sus aliados. Escribieron todo en cuadernos que escondían en las paredes de su casa, esperando el día en que pudieran ser útiles. Don Esteban murió en 1952, asesinado por su propio sobrino en una disputa por el control de sus negocios. Su funeral fue el evento social más grande de Guadalajara, con cientos de personas fingiendo llorar la muerte de un hombre que habían odiado en silencio durante décadas. Mariana no asistió. Se quedó en casa mirando por la ventana, sintiendo que un capítulo de su vida había terminado, pero sabiendo que la historia estaba lejos de acabar. El sobrino de don Esteban, Carlos Rojas, tomó el control y fue exactamente tan brutal como su tío. Luego vino su hijo y después su nieto. La familia Rojas gobernó Guadalajara durante generaciones, cada uno agregando nuevas páginas a un libro de horror que parecía no tener fin. Mariana murió en 1983, a los 67 años, de cáncer de pulmón. Nunca fumó un solo cigarrillo en su vida, pero el cáncer la consumió de todas formas, como si la ciudad misma estuviera envenenada y lentamente matara a todos sus habitantes. En su lecho de muerte, con Roberto sosteniendo su mano arrugada, le entregó los cuadernos que había mantenido en secreto durante décadas. «Publícalos», susurró con voz débil. «Cuando sea seguro, cuando sea posible, haz que la gente sepa lo que pasó. No dejes que estos monstruos sean olvidados, pero tampoco dejes que sean los únicos que se recuerden. Cuenta también sobre la gente que resistió, que intentó luchar. Cuenta nuestra historia». Roberto la besó en la frente y prometió que lo haría, pero sabía que no sería en su vida. La familia Rojas todavía tenía demasiado poder, demasiadas conexiones. Publicar esos cuadernos sería firmar su sentencia de muerte. Así que esperó, y esperó. Hoy, esos cuadernos existen en un archivo privado en la Ciudad de México, custodiados por los descendientes de Roberto Sandoval. Contienen testimonios detallados de docenas de desapariciones, torturas y asesinatos cometidos en Jalisco entre 1935 y 1952. Son un registro meticuloso de una época que México preferiría olvidar, pero que nunca podrá hacerlo completamente porque las heridas todavía sangran. La historia de Mariana Flores y su boda maldita se ha convertido en leyenda urbana en Guadalajara. La gente joven habla de ella en susurros, sin saber completamente qué es verdad y qué es ficción. Algunos dicen que el banquete realmente contenía carne humana. Otros dicen que todo fue inventado para asustar a los niños. Pero los ancianos que vivieron esa época, los pocos que todavía quedan, saben la verdad. Vieron a don Esteban Rojas caminar por las calles como un rey cruel. Vieron a personas desaparecer en la noche. Sintieron el peso del miedo que sofocaba cada aspecto de sus vidas. Y saben que, aunque don Esteban murió hace décadas, sus herederos todavía caminan entre ellos. Tienen nombres diferentes y usan diferentes métodos, pero la esencia es la misma. Jalisco, como gran parte de México, sigue siendo un lugar donde los monstruos prosperan y la libertad sigue siendo una promesa incumplida. Pero también saben esto, que cada generación produce sus Marianas, su gente que se niega a rendirse incluso cuando todo parece perdido.
Y aunque esas personas a menudo sean destruidas, aunque sus luchas parezcan inútiles en el momento, cada acto de resistencia, cada negativa a inclinarse ante los monstruos, cada testimonio preservado en la oscuridad, es una semilla plantada para el futuro. Las semillas tardan tiempo en crecer, a veces generaciones, pero eventualmente, si hay suficientes, si las condiciones son correctas, florecen. Y cuando florecen, transforman el paisaje entero. La historia de la boda de Jalisco no es una historia con un final feliz. No hay justicia poética, no hay redención fácil. Es una historia sobre cómo el mal prospera en el silencio, cómo los monstruos se perpetúan a través de generaciones y cómo la complicidad colectiva permite que lo impensable se vuelva cotidiano. Pero también es una historia sobre resistencia, sobre memoria, sobre la negativa humana a aceptar que el horror es inevitable. Es un recordatorio de que la libertad nunca es dada, siempre es tomada, y que el precio de la libertad a menudo es pagado por personas cuyas historias nunca son completamente contadas. En algún lugar de Guadalajara, en este momento, hay descendientes de las familias que sufrieron bajo don Esteban Rojas. Hay personas que cargan con el trauma heredado de generaciones de violencia y desapariciones. Pero también hay personas que cargan con la memoria de aquellos que resistieron, que lucharon, que se negaron a ser silenciados completamente, y esa memoria, preservada en cuadernos escondidos, en historias susurradas, en cicatrices que nunca sanan completamente, es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia de que los monstruos siempre están esperando su oportunidad, que la violencia y la opresión pueden regresar en cualquier momento si bajamos la guardia. Y una promesa de que mientras haya personas que recuerden, que documenten, que se nieguen a olvidar, la lucha por la libertad nunca terminará realmente. La boda de Jalisco de 1939 fue un evento real que se convirtió en leyenda. Los detalles se han distorsionado con el tiempo, la verdad mezclada con ficción, hasta que es imposible separarlas completamente. Pero la esencia permanece. Fue un momento cuando el mal absoluto se sentó en la mesa principal, cuando la gente fue obligada a celebrar su propia esclavitud, cuando el costo de resistir fue demostrado de la manera más brutal posible. Y sin embargo, la gente resistió. No con éxito, no con victoria, pero resistió de todas formas, porque al final eso es lo que significa ser humano. Negarse a aceptar que el horror es inevitable, incluso cuando toda la evidencia sugiere lo contrario. Es elegir la esperanza, no porque sea fácil o lógico, sino porque la alternativa, rendirse completamente a la desesperación, es una muerte peor que la física. Mariana Flores murió sin ver justicia para los crímenes cometidos contra ella y su familia. Roberto Sandoval pasó décadas viviendo con el recuerdo de su complicidad involuntaria en la tortura de otros. Los conspiradores que intentaron matar a don Esteban fueron destruidos sin misericordia. La madre de Mariana vivió el resto de su vida como un fantasma silencioso, rota por el trauma. Estas no son historias de heroísmo triunfante, son historias de sufrimiento, fracaso y pérdida, pero también son historias de dignidad, de personas que, enfrentadas con la peor crueldad imaginable, eligieron mantener su humanidad, que documentaron los crímenes incluso sabiendo que probablemente nunca habría consecuencias, que preservaron la verdad incluso cuando la verdad era insoportable. Y eso, al final, es suficiente. No es todo lo que querríamos, no es todo lo que merecen, pero es suficiente para mantener viva la luz en la oscuridad, para asegurar que algún día, tal vez no en nuestra vida, pero en la de alguien, las cuentas sean saldadas y la libertad sea algo más que una palabra vacía,
Los cuadernos de Mariana esperan en ese archivo en la Ciudad de México. Los nietos de Roberto debaten cada año si es el momento correcto para publicarlos. Todavía tienen miedo, y su miedo es justificado. Los descendientes de la familia Rojas todavía tienen poder, todavía tienen conexiones. Publicar esos cuadernos podría tener consecuencias. Pero cada año que pasa, más personas se atreven a hablar. Más familias comparten sus historias de desapariciones. Más periodistas investigan los crímenes del pasado. Más activistas demandan justicia. La marea está cambiando, lentamente, dolorosamente, pero cambiando. Y cuando finalmente llegue el día en que esos cuadernos puedan ser publicados sin que las familias involucradas teman por sus vidas, cuando la historia de Mariana Flores pueda ser contada completamente y sin censura, será un tipo diferente de victoria. No será venganza, no será justicia en el sentido tradicional, pero será memoria, será verdad, será reconocimiento, y tal vez, solo tal vez, será el comienzo de una sanación real. La libertad es un concepto complejo en un lugar como Jalisco, como México, como cualquier lugar donde el trauma histórico se ha acumulado en capas tan gruesas que es difícil saber dónde termina el pasado y comienza el presente. No es solo la libertad de movimiento o de expresión, es la libertad de vivir sin miedo constante. Es la libertad de confiar en que tus vecinos no son informantes. Es la libertad de criar a tus hijos sin temer que desaparezcan en la noche. Esa libertad no existe todavía en muchos lugares de México. Las desapariciones continúan. Los carteles operan con impunidad. La corrupción infecta cada nivel del gobierno. Pero el hecho de que la libertad no exista todavía no significa que nunca existirá. Significa que todavía hay trabajo por hacer, que todavía se necesitan personas dispuestas a ser como Mariana, a documentar, a resistir, a negarse a olvidar. Las historias, como la de la boda de Jalisco, son incómodas. Nos fuerzan a enfrentar verdades sobre la naturaleza humana que preferiríamos ignorar. Nos muestran que los monstruos no son seres míticos o sobrenaturales, sino personas comunes que eligen hacer cosas extraordinariamente crueles. Nos recuerdan que la complicidad es fácil y la resistencia es difícil. Pero también nos muestran que la resistencia es posible, que incluso en las circunstancias más desesperadas, las personas encuentran formas de mantener su humanidad, de luchar por algo mejor. Y eso es lo que debemos recordar. No solo el horror, sino también la resistencia. No solo los monstruos, sino también las personas comunes que se negaron a convertirse en monstruos. No solo el fracaso, sino también la dignidad en el fracaso. Porque al final, la libertad no es algo que un día simplemente aparece. Es algo que construimos lentamente, dolorosamente, generación tras generación. Acto de resistencia tras acto de resistencia, verdad preservada tras verdad preservada. Y cada historia contada, cada crimen documentado, cada persona que se niega a olvidar, es un ladrillo más en esa construcción. La boda de Jalisco de 1939 fue una noche de horror, pero en las décadas que siguieron se convirtió en algo más. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio, una advertencia y una promesa. Una advertencia de lo que podemos convertirnos si permitimos que el miedo gobierne nuestras vidas. Y una promesa de que mientras recordemos, mientras documentemos, mientras nos neguemos a aceptar el horror como inevitable, la luz eventualmente triunfará sobre la oscuridad. No hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Y ese algún día vale cada sacrificio que hagamos hoy.